público. Ok. Entonces, de lo que se ha dicho hasta ahora, les estaba contando que en aquella época que hubo ese auge, de los grupos de estudio que se formaron por el acceso que había, por la necesidad y la pasión que había por estudiar la palabra, muchos de esos grupos de estudiosos empezaron a estudiar la Biblia profundamente y a elaborar, por ejemplo, confesiones de fe, en la que decían creemos en esto y en lo otro, catecismos mayores y menores, que, de los cuales los menores es como la versión resumida del catecismo, de un catecismo mayor. Y de esos catecismos, también incluso las reuniones en las que se elaboraban este tipo de confesiones o catecismos se les conocía como sínodos. Entonces en Holanda hubo uno muy famoso que se llamaba el Sínodo de Dort. Y este catecismo que vamos a estar estudiando en las tertulias es el catecismo menor de Westminster, o sea, el catecismo resumido que hicieron en 1647, 48. Y en esa época se reunieron pastores y estudiosos de la palabra, desde todo punto de vista bíblico, y se reunieron a establecer ese catecismo, como a establecer un documento que dijera cuáles eran las reglas, cuáles eran las doctrinas de la fe cristiana. Así como en la Iglesia Católica habían catecismos, en la Iglesia Cristiana empezaron a hacerlos. De ese catecismo de Westminster, luego los bautistas hicieron una versión, luego, por ejemplo, Charles Spurgeon, un par de siglos después, hace otra versión que básicamente las versiones lo que hacen es que copian y pegan el que había originalmente y modifican en aquellas cosas que creen que hay una diferencia doctrinal. Creo que lo que se diferenciaba era el de Spurgeon, se diferenciaba creo que en el asunto del bautismo. No sé si en algún otro tema más. Pero vamos a empezar a estudiar el catecismo entonces de Westminster, que como les dije, en 1647, 48 se reúnen en Inglaterra, personas de Inglaterra, de Irlanda, de Gales, bueno, del Reino Unido, y empiezan a hacer, digamos, esa síntesis y esa elaboración de doctrinas. Un catecismo está formulado o está hecho a base de preguntas y respuestas. Entonces hay una serie de preguntas que vamos a estar estudiando a lo largo de estas tertulias. Tiene un enfoque, como dije, teológico y bueno, ese es el asunto. En el grupo de Bresca, de Casa Bresca, estuvimos compartiendo, creo que fue el Pollo o Nana, compartió el PDF del Catecismo Menor, donde hay ciento algo de preguntas con sus respectivas respuestas. Vamos a hablar solo de la primera. Pero antes de empezar a hablar de la primera, ¿queda alguna duda de qué es un catecismo, de por qué lo estamos estudiando, de por qué nos interesamos en este tema, etcétera, etcétera? ¿Alguien queda con alguna duda? ¿No, nadie? ¿Hacemos quiz? Entonces, bueno, voy a empezar por la primera pregunta del catecismo. ¿Todos tienen el catecismo o lo reenviamos al grupo? ¿Lo reenviamos? Por favor, enviarlo. Sí, reenvíelo solito. Listo, Por entonces favor. vamos a reenviarlo, el Catecismo Menor de Westminster, en este momento. Regálenme un segundo. Ok, ahí acabo de enviar un PDF con el catecismo. Mientras les va llegando y van abriéndolo, yo voy a mirar acá. Y entonces tenemos la primera pregunta del catecismo.
¿Cuál es el propósito principal del hombre? Y entonces, el catecismo responde a esta pregunta, pero antes de dar la respuesta, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Eh, Me parece muy interesante que estos catecismos inicien con esa pregunta, porque finalmente todo lo que uno estudia en la escritura tiene que ver con el propósito que uno cree tener en la tierra, el propósito que uno cree que debería tener. Entonces es chévere que lo empiezan abordando, como dije, es teológico, pero lo empiezan abordando desde un punto de vista muy razonable, muy de qué dice la Biblia o cuál es la doctrina del hombre, cuál es la doctrina del ser humano, porque finalmente somos humanos y pues eso es una pregunta que deberíamos tener todos o habernos hecho alguna vez en la vida. ¿Cuál es el propósito mío? ¿Cuál es el principal propósito mío en la tierra? ¿Cuál es el propósito de que yo exista? ¿Cuál es el propósito de que haya habido vida y de que yo hoy tenga la capacidad de pensar? Y es una pregunta que obviamente tiene un tinte filosófico muy fuerte, pero que el catecismo se enfoca meramente en la respuesta bíblica, recuerden. No es un enfoque filosófico, porque en el filosófico podemos quedarnos pues harto tiempo, y es algo que todavía a la fecha en muchos escenarios del mundo se sigue discutiendo acerca del propósito del ser humano, de cuál fue su origen, cuál, cuál va a ser, cuál es su destino, cuál es su misión en la tierra, etcétera, etcétera, desde el punto de vista filosófico. A mí me gusta ver a veces debates de esos temas. El otro día me vi uno que decía que hay propósito en la vida y entrevistaban o ponían en un debate a un psicólogo agnóstico, a, un, a, una, a una psicóloga, creo que también era una conferencista naturalista y a un apologeta cristiano. Y eran muy interesantes los puntos de vista que se daban, pero claramente eran mucho más densos, eran silogismos, ideas bastante complejas de digerir, pero era muy interesante las posiciones que tenían. Recuerdo que creo que alguna vez les conté, el psicólogo que era agnóstico decía que Jesús podía llegar a representar la máxima figura de todo lo bueno que pueda tener cualquier hombre de, famoso de la historia, que todo lo bueno de todos los hombres famosos de la historia se reunía en una sola persona que era Jesús. Sin embargo, no creía en Cristo, al menos como Salvador, ¿sí? Como la figura histórica. Y me pareció muy interesante cómo el apologeta cristiano llevó ese tipo de debate al plano de todo se resume en si creen o no creen en Cristo. Y ahí está la respuesta a la vida y a las preguntas. Pero ese no es el enfoque de los catecismos, como dije. El enfoque del catecismo es decir, listo, ¿qué dice la Biblia específicamente acerca de ese tema? Le doy la palabra a el Pollo Prieto. Buenas noches. Precisamente hablando acerca de eso, Saulito, eh, cuando, cuando estudiamos los catecismos, tenemos que presuponer que Dios existe, ¿no? Y que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, el catecismo no se va a poner a decir, a demostrar, ni la Biblia tampoco lo hace, a demostrar que Dios existe o no, porque eso es un tema diferente. Si, si nos ponemos a demostrar que Dios existe, lo que usted decía, filosóficamente vamos a tener tela para cortar como un berraco. Pero cuando asumimos pues el estudio del catecismo, tenemos que presuponer, y obviamente no se va a demostrar ni porque ya está demostrado. O sea, cuando uno entra a estudiar el catecismo, usted ya tiene que tener la fe para creer que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios existe. No hay lugar a duda de eso, ¿no?
Sí, señor. De hecho, hemos hecho un par de tertulias anteriormente donde hemos tocado ese tema, ¿no? De las evidencias de la existencia de Dios y cosas así. Pero entonces en el catecismo no vamos a tener ese enfoque. En el catecismo vamos a tener el enfoque de, como decía el pollo, de establecer cuáles son esas doctrinas que la Iglesia ha promulgado durante ya 648 a la fecha, no sé, 4 siglos, y verificar si esos 4 siglos no solamente ha sido una repetición de las repetidas, sino si ese sustento bíblico, como la Biblia no ha cambiado, sigue siendo vigente. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Ahí los que ya abrieron el catecismo van a poder encontrar que la respuesta está sustentada en varias citas bíblicas. Una es Romanos 11:36, otra es Primera de Corintios 10:31 y la otra es el Salmo 73:25 y 26. Quisiera que 3 personas distintas me ayudaran con la lectura de esos 3 textos bíblicos. Los repito. Romanos 11:36, Primera de Corintios 10:31 y Salmos 73:25 y 26. Tengo Romanos. Dale. Dice Romanos 11:36. Esta es la versión Reina Valera. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué respuesta a la pregunta que está haciendo el catecismo se encuentra en ese versículo? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, sí. Entender que todo fue hecho por Él y darle la gloria. Cuando dice que todas las cosas vienen de Él, fueron hechas, eso incluye al ser humano, ¿no? Entonces, si nosotros hemos sido su creación y existimos por el poder, también esa existencia Él la creó para que todo lo que Él creó lo glorificara a Él, ¿sí? Entonces, ahí va una parte de la respuesta. ¿Quién tiene el siguiente texto que es 1 Corintios 10:31? Bueno, como están participativos, Yo lo voy a la voy leer. a leer, Saulito, ya que todos están participativos. Ay, Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Una vez más, entonces, otro texto donde dice que todo lo que debe hacer el ser humano, cualquier cosa, debe ser para glorificar a Dios. Y Andrea va a leer el Salmo 73:25 y 26. Pero tiene que hacerlo como Freddy Rodríguez. ¿a quién tengo yo en los... Uy, no. Otra persona que lo lea, por favor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y Esa entonces, es la Reina Valera. y entonces venimos ahora sí a leer la respuesta del Catecismo Menor. Y dice, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo repito, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar. ¿Qué le pasó a Guillermo?
¿Está bien, Guillo? Silenciar. Voy a silenciarlo. Entonces, Nana como que no soportó la risa y se ocultó de la cámara. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como nosotros no hacemos nada con afán, hablemos de ese tema. Hablemos de, por ejemplo, si lo teníamos claro o no. Hablemos de si recurrentemente en nuestra vida hemos dicho, bueno, yo vivo para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si hacemos eso o no lo hacemos. Y de qué manera, si no lo hacemos, deberíamos empezar a hacerlo. A ver, le voy a preguntar a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches. Ana, ¿qué opinas de esto, de esta pregunta y esta respuesta que acabamos de dar? Mira, te soy sincera, acabo de llegar, estaba tratando de cuadrar los datos, porque los datos de la casa, el wifi de la casa no está sirviendo, coloqué mis datos, estoy colocando los audífonos, entonces no alcancé a escuchar, les soy sincera. Ok. El propósito del hombre, entonces, es configurar el wifi de su casa. Ay, no, lo siento. Mentiras, es molestando. Bueno, le voy a preguntar a Mao. Mao estaba desde el principio. Voy, es que estaba mirando la Biblia y se me había perdido la cámara. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero propósito de nosotros? ¿Verdad? ¿Sí le entendí bien la pregunta, Solito? Sí, o sea, ya vimos la pregunta del catecismo, la primera, ya vimos su respuesta y ya leímos el sustento bíblico que hay para esa respuesta. Ahora, pues la idea de estudiar un catecismo no sería como leer la pregunta, memorizar la respuesta y seguir, pues no, eso lo puede hacer uno solo, ¿sí? La idea es que podamos tertuliar acerca de la manera práctica y de si sí estamos, digamos que creyendo por un lado, porque recuerden que el catecismo es un conjunto de doctrinas, entonces si estamos creyendo por un lado eso, y si sí lo creemos, de qué manera lo experimentamos o de qué manera deberíamos experimentarlo y no lo estamos haciendo. Entonces, esas son las preguntas, de qué manera, si sí está creyendo eso, en su caso, Mao, si sí cree que ese es verdaderamente es el propósito del ser humano. Si no escucho la respuesta, me dice, se la repito. Y si está de acuerdo con esa respuesta, ¿de qué manera se vive eso en la vida cotidiana del ser humano? Del creyente en este caso. Claro, pues de estar de acuerdo, sí estoy totalmente de acuerdo. Pues ya los 3 textos que hemos leído pues lo confirman, no lo ratifican pues. Yo creo que en lo que uno falla es en no ponerlo a práctica en el diario vivir, sino solamente los fines de semana o cuando hay un culto, cuando hay una reunión, entonces como que hay esa conexión inmediata y se aparta uno de las demás cosas, de las demás actividades, deja uno al lado todo y se concentra entonces en lo necesario y lo evidente que es Cristo. Pero si no olvidásemos nosotros que todos los días deberíamos de sentir lo mismo, yo creería que desde las situaciones difíciles por las cuales nosotros pasamos en el diario vivir, deberían de ser tan pequeñas y tampoco que no nos deberían de afectar tanto, si pusiésemos en práctica que para mí lo es todo Cristo, ¿sí? Y no sucumbiría yo a una enfermedad, no sucumbiría yo a una estafa o a cualquier situación que me pueda estar sucediendo en mi diario vivir. No le daría tanta importancia y no me angustiaría tanto
si yo tuviese a Cristo en el primer lugar, si fuese el todo en mi vida, si fuese el que llena esos vacíos y que llena en la totalidad de mi vida. Particularmente yo creo que falla uno en eso, en el que en su cotidianidad el estrés, las angustias, el trabajo, los quehaceres, como que lo van tratando de desviar poquito a poco, pero evidentemente, dice mi pastor, pero evidentemente, de ese pensamiento en el que Cristo y mi Padre deberían de ser el todo en todo. ¿No? Entonces sí, definitivamente creo que nos falta es eso, es no solo pensar en los horarios de las reuniones o en los horarios de nuestras actividades en donde nos conectamos y ya somos cristocéntricos, sino que desde el momento en el que yo abro mis ojos hasta el momento en el que los cierro, el todo debería ser Cristo, el todo debería ser girar alrededor de Él. Mi cotidianidad en la familia, mi cotidianidad en el trabajo, mi cotidianidad en el estudio, en todas las cosas que uno hace en su diario vivir, debería de estar marcada por Cristo en primer lugar, en el segundo, en el tercero y en todos los lugares. Ahí toca un tema más importante que es en qué, de qué manera nuestra vida completa se debe o se debe vivir para glorificar a Dios y a disfrutar de Él. Y uno tiende a pensar, o es la idea que hay como en el aire al respecto, que glorificar a Dios y disfrutar de Él ocurre solo en los acercamientos que Mao está hablando, en los acercamientos hacia Dios, a través de las actividades religiosas. Pero cabe la pregunta de, ¿y qué pasa con todas las demás actividades de la vida del hombre? Mao ponía el ejemplo de la enfermedad, por decir algo, la quiebra económica, la adversidad financiera, los problemas emocionales, los problemas sentimentales, y qué de todas esas circunstancias que lógicamente vamos a tener que vivir porque los seres humanos vivimos ese tipo de adversidades y dificultades. Esas dificultades, esa parte de la vida también hace parte entonces de la vida en la que el propósito principal de ello es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. ¿De qué manera podemos hacerlo? Antes de contestar eso, le doy la palabra a José, que tiene la mano levantada hace un ratito. Lo que es la palabra glorificar a Dios, glorificar. Estaba pensando en que, bueno, tenemos que primeramente tener en claro qué es glorificar a Dios. Y pensaba es darle la gloria a Dios. Y la gloria a Dios es que darle todos los méritos, todo el honor y toda la, ¿cómo dijera yo? Sí, en general todos los méritos para Dios, ¿sí? Como todo el crédito para Dios en cuanto a las cosas que pasan en este mundo, que pasan en nuestra vida y en la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, cuando uno comprende que nuestra vida es para darle gloria, méritos, para que con nuestra forma de vivir, de pensar, hasta de hablar, eh, queremos glorificar a Dios, darle honor y mérito a Dios, pues entonces ahí estoy llevando una vida o estaría llevando una vida conforme a la voluntad de Dios y el fin y como dice la respuesta, que también estoy de acuerdo con la respuesta de la pregunta, es el propósito principal es ese, es glorificar a Dios, no solamente, y me adhiero un poco a la respuesta de Mao, no solamente en cuanto a los momentos específicos de ir a culto o de actividades relacionadas con la congregación, porque pues una vida basada o una fe basada en eso simplemente pues
simplemente sería seguir una religiosidad no más. Entonces, en cambio, pues si para glorificar a Dios todos los días tendría que, desde mis pensamientos, intenciones, deseos y hasta mi forma de hablar, nuevamente lo repito, tendría que entonces glorificar a Dios. De esa manera creo que entonces sí estaría llevando una fe o estaría solidificando una fe, o mejor, fortaleciendo una fe que glorifica a Dios. Gracias. Gracias, José. Le doy la palabra a Jimena. Es que viene a mi mente que cuando, bueno, esa palabra glorificar sí es familiar para mí porque desde chiquito uno le decían en en la iglesia que uno tenía que, pues que glorificar a Dios con lo que uno hacía y eso implica obedecer, mm, no sé, dejar de hacer lo que uno sabe que está mal hecho y como que le enseñan a uno que uno tiene que darle la gloria a Dios con todo lo que hace, piensa, actúa, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí estoy de acuerdo como con José, pero lo que realmente ellos quieren aparecer, lo que realmente saltó a la vista cuando yo escuché esta respuesta fue la segunda parte, porque dice gozar de él para siempre. Y ese gozar, mm, o sea, a mí me parece que por años me enseñaron a glorificar como una forma de honrar, de dar respeto, de darle la honra que él merece, de ser juiciosa con Dios, algo así. Pero esa parte de gozar de Dios, pues no, yo no recuerdo que haya sido algo que me hayan enseñado fuertemente, porque para mí gozar viene a mi mente un deleite, sí, una delicia, una cosa que uno se disfruta, que uno como que le sabe bueno. Entonces vino a mi mente la primera vez que leí esta respuesta, es el versículo, es que no tengo acá mi Biblia, pero em, ese que todos conocemos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones. Deleítate, o sea, como ese deleite que Dios nos llama a vivir en Él. Entonces, esa es la parte que me ha parecido un reto de decir, bueno, yo siento que con mis acciones yo estoy glorificando a Dios, estoy tratando de ser obediente, estoy tratando de cambiar mis malos hábitos, mi carácter, mis debilidades, estoy tratando de, de hacer lo que todo cristiano debe hacer, pero es dar ese otro paso de aparte de darle la gloria a Dios de esa forma, es gozar de Él. Y ese gozar de Él es deleitarse, es vivir una vida que vuelvo y digo, es como la forma en la que lo puedo expresar, como que le sepa bien a uno, como que uno se lo disfrute, como que uno pueda llegar al último día de su vida y diga, yo me disfruté a Dios cada día de mi vida, o sea, me disfruté de esa relación con Él, para mí fue un deleite, fue un gozo, fue delicioso, más no fue como la vida de muchos creyentes que se convierte en una vida de normas en donde se siguen normas. Por ejemplo, yo me estoy viendo The Chosen como por 18ª vez y entonces anoche estaba mirando a los fariseos, ¿no? Entonces ellos allá re juiciosos o en el sabbat orando y hacían así, entonces pasaban los discípulos al lado de ellos, ¿no? Entonces ellos así todos aletositos como son, como los muestran en la serie, y entonces como que uno de ellos hace un comentario de que los mansitos fariseos ahí esforzándose por orar y cumplir las reglas del Shabbat, y ellos estaban con Jesús comiendo, disfrutando y charlando y molestando. Entonces, es eso lo que viene a mi mente, el pasar de glorificarlo como ese solo cumplimiento de reglas para poderle dar la gloria a Dios, sino también vivir el equilibrio de disfrutar y gozar de vivir una vida con Él. Amén. Gracias. Gracias, Lauri. ¿Alguien más quiere opinar de esta parte? ¿Acotar algo a lo de Laura? José, no le entendemos bien. ¿Qué está hablando?
No, No se no se se, te no se le escucha. escucha a José. Yo quiero hablar. Va a hablar Andrea y ¿Sí? luego Nana. Ah, Uy, ya, ya. Ahí ya regresó José. Bien, que si puedo aportar algo a lo que dijo Laura. Claro que sí. Listo. Es que con base en lo que decía hace un rato yo de que cuando uno glorifica al Señor en verdad en su vida y lo hace, digamos, de una manera consciente, sobria, llevando una fe sobria, me refiero sobria a no una fe religiosa ni una fe basada simplemente en cumplir reglas, cumplir mandatos o para hacer méritos propios. Entonces, si uno la lleva es más una fe basada en el amor y el respeto al Señor, entonces eso lo va a llevar a uno a gozar verdaderamente de la presencia y disfrutar de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque va a ser una fe o una relación más bien íntima con Dios, limpia de legalismo, limpia de de ver las cosas de Dios como obligaciones, como cargas pesadas, como cargas que no se pueden ni llevar de ninguna forma. Entonces, cuando uno desarrolla esa relación con el Señor así de esa manera, pues empieza uno a disfrutar del amor, del cariño, de la compañía de Dios en todo momento, de la confianza que le da el Señor a uno tan grandiosa, empieza uno a desarrollar una esperanza, pero enorme en lo que el Señor va a hacer en la vida de cada persona o en la personal. eh, ¿Dónde va a ponerlo a uno, digamos, el Señor a servir? ¿De qué manera? ¿Qué formación? Entonces uno empieza a disfrutar absolutamente todo eso, ¿sí? Entonces, pues el detalle está en glorificar a Dios de la forma correcta y asertiva para poder que se desarrolle ese afecto profundo o ese amor para poder gozar de la presencia del Señor y todo lo que conlleva la presencia del Señor, que es el gozo, la paz. Entonces, creo que si se hace de la forma correcta el primer paso, que es glorificar a Dios, entonces nos va a llevar a gozar y disfrutar del amor de Dios. Gracias. Listo. Gracias, José. Tiene la palabra Nana. Pues simplemente estaba pensando en que el propósito de la vida de uno es siempre el gran interrogante, ¿sí? Cuando uno está joven, entonces el asunto es, no, yo no sé cuál es mi propósito en la vida, no sé, y se la pasa uno toda la vida buscando su propósito, preguntándose, no sé para qué Dios me trajo, no sé cuál es mi propósito. Y en su servicio, cuando voy a servir al Señor, ¿para qué será que el Señor me trajo? ¿Para qué será que el Señor, en qué ministerio el Señor me va a usar? ¿Cuál será el propósito de que yo llegue a la iglesia? Y esa es una pregunta constante y es producto de, creo que es el mayor interrogante ante la filosofía. ¿Sí? Y hay miles y miles de postulaciones, maestros, posturas acerca del propósito y pues la historia está llena de filósofos dándole respuesta a esa pregunta, la cual finalmente ninguno tiene la respuesta, son solamente postulaciones, porque en la filosofía y en la psicología todos lo que hacen es hacer postulaciones, nadie tiene la respuesta. Entonces, vea, pensaba que también cuando el propósito de la vida de una persona se desenfoca de la forma en que se desenfoca en todos, porque yo creo que muy poca gente tiene claro que su propósito es darle la gloria a Dios y gozar de Él para siempre. Si eso fuera así, pues seríamos más felices.
pero pues yo creo que un nivel mínimo acá es feliz ya solo con esa respuesta, porque uno siempre está buscando propósitos de vida. Entonces el propósito es que en tantos años compre esto, que estrene carro, que compre casa, que me vea de esta forma, que hable de esta otra, que haga mi carrera, que tenga hijos. Y como pues todos esos propósitos no se cumplen, pues llega la tristeza y la frustración. Y cuando una persona pasa su vida cumpliendo esos propósitos que nos han inventado y que nosotros hemos comprado, llega un momento que miren que algo que he estudiado es que más o menos a los 40 y por ahí a los 45 años, más o menos como en esa edad, llega la etapa del sinsentido, ¿sí? Y es cuando uno no le haya sentido a nada. Hoy en día pues muchísimos jóvenes se suicidan pues porque a su alrededor hay una expectativa, hay algo que se llama desesperanza aprendida, y es eso que dice, todo está mal, todo es una porquería, nada sirve para nada, yo para qué estoy acá, no hay sentido, mejor me muero. Entonces cada vez es más reciente el sinsentido, pero normalmente después de los 45 y eso llega el sinsentido. Entonces la tristeza de saber que es ahí sí el momento del Eclesiastés. ¿Para qué? ¿Para qué la plata? ¿Para qué la belleza? ¿Para qué esto? Si todos pelean por esto. Y realmente estaba yo acá, quería compartir eso, estaba yo acá filosofando que la respuesta es demasiado obvia y la palabra nos muestra la respuesta. Y el que puede entender eso y puede descansar en todas las palabras que dice el Señor y puede entender que su propósito es darle la gloria a Dios, pues conoce lo que es el contentamiento, conoce lo que es la gratitud y aprende a gozar con contentamiento por lo que tiene, no con conformismo, ¿no? Porque pues nosotros entendemos la diferencia, pero sí con un contentamiento que hace que en toda circunstancia nosotros podamos entender que viene de parte de Dios y que es el motivo o el momento que estamos viviendo es para darle la gloria y para gozar de eso que estamos viviendo. Entonces, pues es muy difícil poder llegar a eso, es mi conclusión. Se necesita totalmente al Señor produciendo eso en nuestra vida. Pero pues miren, la respuesta es muy simple y está obvio, o sea, está obvia en la palabra. Entonces, pues eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, Nana. Pues desde el punto de vista filosófico es cierto que como que las diferentes posiciones que hay complican mucho la conclusión definitiva. Pero sí creo que incluso en ese ámbito hay algo que los apologetas cristianos llaman lo más plausible, la mejor explicación, la explicación más razonable al sentido de la vida, al sentido de la existencia. Y ahí me gusta mucho cuando los apologetas cristianos dicen cosas como Dios es la mejor explicación para la vida. Dios es la mejor explicación para el sentido y para el propósito de vida de un hombre, de la raza humana. Dios es la mejor explicación para prácticamente todo, es la mejor explicación. Si bien no hay, digamos, una verdad absoluta comprobada sin lugar a dudas en el ámbito secular, sí, la respuesta a todas esas preguntas filosóficas desde la óptica y la cosmovisión cristiana tienen un gran peso de razón y son casi todas las preguntas filosóficas de la vida encuentran su mejor respuesta en la existencia de Dios y en el Dios de la Biblia. Eso por ese lado. Y respecto a la sencillez que dices, que está en el mensaje bíblico, claro,
es tan sencillo que a veces nos parece como increíble no entenderlo. Entonces yo quería como desglosar un poquito lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el propósito, y cuando hablamos de propósito hablamos como del objetivo que vamos a alcanzar o la razón por la cual se hace algo, porque es la razón, porque sí, es la razón, es lo que impulsa a que hagamos algo. Entonces el propósito de que nos reunamos en las tertulias es aprender, ¿sí? Es debatir. El propósito es que podamos aprender de la escritura. El propósito de hacer ejercicio es tener mejor estado de salud, es el objetivo que se busca alcanzar. Entonces, cuando decimos el principal objetivo a alcanzar por parte del hombre es glorificar a Dios. Y glorificar a Dios, ¿qué viene siendo? Porque yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 12 años, había un hermano en una iglesia a la que yo asistía, era la Filadelfia, me acuerdo. Y había un hermano que toda la charla, no importa si estaban cantando, si estaban predicando, si estaban recogiendo la ofrenda, no importa qué estuviera haciendo el Señor, cada rato gritaba 3 veces gloria a Dios. Entonces el pastor estaba predicando su mensaje o lo que sea, y el Señor le daba el arrebato y decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así 3 veces era, me acuerdo muy puntual. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ya lo hacía de una manera muy mecánica, muy como una muletilla. Y entonces hay que aclarar qué es glorificar a Dios realmente, porque no puede ser solamente repetir como máquinas una frase de alabanza a Dios. Seguramente glorificarlo incluya algunas alabanzas a Él, alguna palabra de honra hacia Él, pero el propósito de la vida, o sea, el objetivo final del ser humano, del hombre, de la raza humana, debe ser glorificar a Dios, pero ese glorificar a Dios entonces expandámoslo y no hablemos solamente de posibles actos religiosos, sino glorificar a Dios en el sentido que la palabra glorificar indica, que es como reconocerle. Glorificar es ensalzar, es reconocerle a Él, y reconocerle a Él a veces con solo la actitud que tengamos ya lo estamos haciendo, con solo el respeto que tengamos por quién es Él, por sus palabras, por lo que Él ha hecho, lo que creemos que Él ha hecho con nosotros. Y es esa entrega de Él es el creador, yo soy la creación, yo soy la criatura. Reconocerle a Él es glorificarle, ensalzarlo por lo que Él es también glorificarlo. Y entonces, como decía José hace un rato, y como Laura enfatizaba, eso nos va a permitir gozar también de Él. Eso va a ser una reacción ahí en cadena. Pero entonces quería como en esa sencillez de esa frase que estamos leyendo y que de los versículos, que la idea es que los vayamos memorizando. El objetivo a alcanzar del ser humano entonces es reconocer al Señor y alabarlo y ensalzarlo por lo que Él es. Pues sería como una traducción ahí alternativa de esa respuesta que acabamos de dar. Recuerden memorizar los textos bíblicos que estamos diciendo: Romanos 11:36, Primera de Corintios 10:31 y Salmos 73, 25 y 26. Si quieren, y tiene una Biblia que suele marcar, puede ir marcando esos versículos en su Biblia a medida que vamos avanzando en el estudio del catecismo menor, porque pues este catecismo, como se dan cuenta, es una versión resumida, no muy extensa. Le doy la palabra a José nuevo. Gracias. Estaba pensando en, para uno comprender qué dice una persona que no puede hablar, una persona muda, ¿se necesita qué? Se necesita un lenguaje, aprender el lenguaje de ellos. ¿Y cuál es ese lenguaje? El lenguaje de señas, ¿cierto? Para el ser humano poder comprender, tocando un poco el tema de lo que estaba hablando Saulo ahorita,
en cuanto a la filosofía y que mucha gente se mira la filosofía y la filosofía solamente da postulaciones. No, fue Nana. Entonces, para uno poder comprender, digamos, al ser humano en todas las áreas de su vida y hasta la ciencia, se necesita comprender las cosas o mirarlas desde el punto de vista del lenguaje de Dios, que es qué, es que es el punto de vista de Dios que Él nos relata en su palabra. Ese es el lenguaje que debemos, desde el cual nos debemos de basar para poder nosotros comprender el propósito del hombre en el mundo, el funcionamiento del hombre en todas las áreas de su vida, tanto emocionales, físicas, como intelectuales y todo esto, hasta la ciencia, ¿sí? Entonces, por eso pienso que hay tantas teorías y son teorías que no son, ¿cómo se dice?, verídicas o teorías respondidas y simplemente van a seguir siéndolo así. ¿Por qué? Porque es que no se está viendo no se está usando el lenguaje que es el de la palabra de Dios, el punto de vista de Dios para poder mirar y comprender todas esa clase de cosas que giran en torno al ser humano. Gracias. Ok, hablemos un poco entonces de qué es glorificar a Dios realmente, porque de nada sirve aprendernos la respuesta de cuál es el objetivo del hombre. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse y gozar de él. Es muy fácil, muy fácil confundir glorificar a Dios con asuntos religiosos como lo relaté hace un ratico, y es muy fácil también confundir la glorificación a Dios con la glorificación de nosotros mismos, que era algo de lo que ahorita tocaba Nana de otra manera, el propósito y la manera de glorificarnos a nosotros mismos. Entonces, hablemos de esas dos cosas. ¿Qué es verdaderamente glorificar a Dios? Y cómo diferenciarlo de las actividades religiosas y de la glorificación a nosotros mismos. Le doy la palabra al Pocho. Bueno, dice Efesios 2. Dice, y Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pues hace rato no decía, pero la Biblia se explica sola, en el sentido que glorificar a Dios es conocer a Dios y también conocernos a nosotros mismos, en el sentido que ya lo voy a coger de muletilla. Que cuando nos damos cuenta lo que Dios hizo con nosotros, ahí dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
y que Él vino a darnos vida prácticamente. Es entender que no depende de nosotros, sino que fue por su gracia. Y hay otra parte en el Evangelio que dice que éramos enemigos de Dios, prácticamente. Entonces, cuando reconocemos que no es por nuestras obras, ni es por lo que hagamos, ni porque seamos diferentes, sino que es solamente la gracia del Señor. Eh, Ahí realmente creo que comenzamos a valorar lo que el Señor hizo por nosotros, porque no depende de lo que hagamos, ni que corramos, ni que hagamos ciertas cosas para cumplir eso, sino que simplemente es la gracia del Señor. Y pues la verdad me quedo corto en palabras para explicar eso, porque eh, todavía no lo entiendo mucho, pero simplemente pues digo lo que la Biblia dice, ¿no? Es que éramos enemigos de Dios, vuelvo y digo, y ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Y cómo pasó eso? Simplemente, no lo sé, dice, hay una canción de Marcos Vidal que dice, despertaba en el redil y no sé cómo, porque es solamente por la obra de Jesucristo que somos salvos y por lo que Él hizo. Lo único que tenemos para llegar a Dios es reconocer, y eso viene es por el Espíritu Santo, reconocer que somos muy pecadores, que somos malas personas, que no merecemos tanta gracia por parte del Señor. Y pues todo el sacrificio que hizo Cristo. Entonces, hay por ahí unas frases que dicen que cuanto más uno ahonda en el conocimiento de Dios, más se da cuenta que uno es un pecador y que necesita a Cristo todo el tiempo, todos los días. Necesita uno comunión con Él. Y de verdad que no es una falsa modestia, como decía Saulito la vez pasada en una reunión. No es falsa modestia, sino es de verdad reconocer. Y creo que ese reconocer viene es por el Espíritu Santo. Reconocer que necesito a Cristo y que separado de Él nada puedo hacer. Entonces, el conocimiento de Dios me lleva a reconocer eso, que necesito a Cristo. Gracias, Pollo. Le doy la palabra a Aldo. El pollo estaba diciendo algo, ¿sí me escuchan ahí, amigos? El pollo decía algo y es, cita lo que menciona la palabra y es que nosotros somos salvos por la gracia. Y el pollo decía algo y es, bueno, no importa cuánto hagamos, es por gracia, pero, pero hay algo que tenemos que dejar claro, porque dije, quiero completar eso que el pollo dijo, y es el hecho que Pablo en una de sus cartas le escribe a los hermanos y les dice, esfuércense, esfuércense en la gracia. Y Pablo hace una declaración en donde él menciona lo siguiente, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todos los discípulos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces uno dice, no puedo desconocer que solo la gracia para la gloria de Dios, quien se reveló a mi vida, me deja ver que no hay nada que me haga meritorio del favor de Dios, de su perdón, de su gran bondad y de su enorme paciencia. Nada me hace meritorio. Pero al descubrir eso, al entenderlo con claridad, empiezo a hacerme esta pregunta: ¿qué voy a hacer en gratitud por un regalo tan grande? ¿Qué voy a hacer en gratitud para con Dios por un regalo tan grande? Y la respuesta la da la misma palabra, donde Pablo reconoce
de que Dios lo llamó a él como a nosotros. Yo creo que ese versículo nos cala a todos. Pablo dice, de los pecadores yo soy el peor de todos, porque pues él se acuerda de que él era un asesino y un perseguidor de la iglesia y lo menciona ahí cuando lo está diciendo. De todos los pecadores soy el peor de todos, dice. Pero Dios le plació llamarme para mostrar en mí su enorme paciencia y su gran misericordia. Entonces, considero que si vamos a vivir, como dice el Catecismo Menor de Westminster, que primero lo dice la Biblia, que es el fin último del hombre, es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre, pues definitivamente uno no puede glorificar a Dios si no se enamora de Dios primero, y uno no se enamora de Dios si uno se le olvida quién es Dios. Y lo digo porque muchas personas, son muchas a las que les pregunto, ¿qué dice la Biblia en tal parte? Y me dicen, no me acuerdo. Entonces, uno no puede glorificar algo o a alguien al cual olvida. Uno no puede vivir al servicio de esa persona si se le olvidan los sueños de esa persona. Y creo que el Catecismo Menor hace algo lindo y es, el fin último del hombre es conocer a Dios. Empieza diciendo, es conocerlo. Pero no puedo conocer a Dios de otra forma sino a través de la Escritura, porque la Escritura da testimonio de quién es Él. Me dice que le gusta, que no le gusta, que le molesta. ¿Cuáles son aquellos propósitos por los cuales hizo lo que hizo dando a su Hijo en la cruz del Calvario? Si yo olvido que la Biblia es la que me dice quién es Dios, entonces yo no podré hacer lo primero, que es conocer a Dios. Y por ende no podré hacer lo segundo, que es vivir para disfrutar de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque si yo no conozco al Señor, no podré hacer todo lo que hago, ser papá, ser esposo, ser padre de familia, que ya es el conjunto de esas dos cosas, ser un pastor que viva a la luz de la Escritura y que me afile con mis hermanos. No podré entender el verdadero propósito de la predicación del Evangelio y no podré entender la trascendencia eterna de esas cosas. Entonces no buscaré que mis hijas se enamoren de Cristo porque vean en mí un hombre que vive para la gloria de Cristo. No podré ser un hombre que inspire a mi esposa a no rendirse en el Evangelio porque no vivo para la gloria de Cristo. Entonces el Catecismo Menor dice algo que me encanta y es, el fin último del hombre es conocer a Dios. Y yo digo, esto requiere memorizar la Biblia. Memorizar la Biblia. No se puede adorar a un Dios que se ha olvidado en la mente del hombre. Y es algo que está pasando a millones de cristianos. Escuchan los sermones, pero se les olvidan las palabras del Señor. Se acuerdan más de los chistes que se hacen en la predicación, se acuerdan más de los momentos, pueden ser, no sé si jocosos, dentro de la enseñanza, que la enseñanza misma, que es lo único relevante realmente. Entonces, aunque en la gracia nos ha sido dado todo, yo veo a Pablo esforzándose en la gracia y yo considero que nosotros tenemos que entrar en esa horma, en ese zapato, en esa forma de caminar con Dios, en donde nosotros nos esforzamos en la gracia porque no podemos pagar, no podemos devolver, tampoco no lo merecemos. Entonces, voy a vivir una vida consciente de conocer a Dios a través de su palabra, recordando esas palabras en mi mente y con base en eso hacer todo por Él y para Él. Todo. Y algunos citaban, ¿qué podríamos hacer? Preguntaba Saúl. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Y a menudo pienso en eso. ¿Cómo puedo glorificar a Dios?
Definitivamente creo que Dios quiere ser glorificado cuando me siento a comer, cuando me tomo un vaso de agua y digo, Dios mío, es impresionante. Esto se le puede echar a una planta, se le puede echar a un vehículo, se lo puede tomar un animal, lo puede consumir un humano. A todos nos hace bien lo que tú inventaste. Pero lo que hace el ser humano no tiene esa trascendencia, Señor, le decía una vez. Yo no le puedo dar Coca-Cola y si le echo a un carro Coca-Cola me lo tiro. Un perro no toma Coca-Cola, usted le sirve Coca-Cola, el perro no se la toma. Si le echo Coca-Cola a una mata, la mata. Mata a la mata. Y yo le decía a Dios, es tan trascendente todo lo que tú te inventas, Señor, tan trascendente. Y les digo esto porque yo creo que Dios es un Dios que quiere ser glorificado en la intimidad de nuestra mente y en las evidencias de nuestra forma de vivir. Yo creo que a veces somos demasiado, ¿cómo lo diría? Simplones para amar a Dios, muy simplones. Dios, cuando el sacerdote se presentaba, le exigía una pinta especial. El sacerdote se ponía el efod, se ponía las filacterias, se ponía un gorro especial que no me acuerdo el nombre, se ponía unas campanitas en los pies por si entraba con las patas chuecas, sabía que los salía muerto. Dios quería que esa persona se le presentara de una manera particular, porque parte de su vestuario glorificaba a Dios. Hoy en día no está eso, Dios nos permite acercarnos a Él con libertad, pero yo sí pienso que uno puede glorificar a Dios en todo, que, que nuestra vida debe ser una vida que literalmente huela a adoración al Señor, que el que se arregla debería arreglarse para Él. Si es que le gustó pararse la cresta, pues páresela, pero para la gloria de Cristo. Un punco que alaba al Señor, como cuando veo a Juliana ya con su cresta en los conciertos. O el que lleva unas rastas, como decir Saulo, que le invierte a esas rastas para no verse como un loco y poder verse bien y poder presentarle el evangelio a gente que cree que uno con ese pelo no puede ser cristiano. Creo que uno puede glorificar a Dios en todo, en su vida, en todo. Y yo les digo de corazón, es una bacanería que estemos estudiando esto, porque mientras lo estuvieron hablando, yo pensaba, yo nunca había leído el Catecismo Menor de Westminster hasta hace un par de semestres atrás, estudiando con la Academia de Ginebra, pero yo viví un versículo que citó Jimena acá, y es, deleítate a sí mismo en el Señor, creo que fue Jimena la que lo citó. Deleítate, o sea, disfrútalo todo en el Señor, todo, comer, ir a un cine, celebrar un día especial. Disfruta aún cuando tengas que llorar y decir, estás aquí, te agradezco porque estás aquí, te siento aquí, no estoy solo. Aunque es un momento duro, gracias, estás aquí, Señor. Y aunque es una contradicción, es impresionante, la presencia tuya opaca lo que me está pasando, ¿sabes? Es eso. Y cuando lo escucho en la voz de los hermanos que hicieron el catecismo, digo, qué bacanería que estos manos hubieran entendido eso hace tantos años. Eso era como lo que venía a mi mente mientras los estuve escuchando y dije, ahora que el pollo lo citó, esforcémonos en la gracia. ¿Qué vamos a hacer con un regalo tan gigantesco que me recibe? Gracias por la oportunidad. Ahora ya Listo. sabemos por qué le invierte tanto a las rastas Saulo. Para no parecer un loco. Y aún así, parezco un loco a veces. Finalmente, para terminar esta primera postulación, esta primera pregunta del catecismo, quiero hacer énfasis ya no en lo que es glorificar a Dios, que con lo que ya varios han compartido, y esta última intervención de Aldo, creo que queda muy claro que lo glorificamos tal cual dice 1 Corintios 10:31 en todas las cosas. Quería cerrar que
cerrar como haciendo una evaluación, que cada uno podamos hacer una evaluación de decir lo que creo que es glorificar a Dios, es realmente ese reconocerlo y conocerlo a través de todas las cosas que hago, o si es un asunto meramente religioso, como citó Mauricio al inicio de la tertulia, porque es muy diferente el asunto. Y es algo que quisiera que nos quedara muy claro. Glorificar a Dios, aunque sí incluye alabanzas, las alabanzas y la exaltación y ensalzación de Él, no es lo único que Él demanda de nosotros, sino que demanda obviamente una vida de obediencia en la que hay gente que no sabe mucho la palabra, cosa que está mal, deberíamos saber mucho la palabra, pero hasta el que menos sabe, si tiene una cosa clara y estoy reconociendo al Señor en mi vida, en todo lo que hago, con seguridad se equivocará mucho menos. Así no sepa mucho de lo que la palabra dice, que vuelvo y repito, está mal que no lo sepa, pero así no lo sepa, por torpe que sea, no va a tropezar. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, es no confundir tampoco con la glorificación de nosotros mismos. Porque les doy un ejemplo. Uno puede decir, yo podría decir, me compré un bajo para glorificar, y todo lo que hago lo hago para glorificar al Señor. Entonces me compré un bajo y puedo decir de labios para afuera, es que con ese bajo vamos a evangelizar, vamos a hacer nuevas canciones para Dios, y todo eso puede ser cierto, pero de pronto el objetivo inicial de mi corazón y mi mente no era ese, sino que terminé dándole la vuelta luego. Pero de pronto el objetivo inicial no era glorificar a Dios, sino simplemente era atender a un capricho mío, a un deseo mío. No me he comprado un bajo nuevo por si se lo está preguntando, ¿no? Es solo un ejemplo hipotético que puse, pero eso suele pasar, ¿sí? Eso suele pasar de que uno se mete en una relación y de pronto dice, me meto en esa relación para la gloria de Dios, pero de pronto no era para la gloria de Dios, era para satisfacer sus deseos sexuales, sus deseos emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la Biblia es enfática de que hagamos todo para la gloria de Dios, yo creo que sí tenemos que cada vez hacer un examen y ser muy autocríticos para evitar darle ese título de glorificar a Dios a un montón de cosas que no lo son realmente, porque eso también es otra manía que se ha infiltrado en la iglesia durante muchos años. No, para la gloria de Dios, no, que hice esto o me encargaron algo y lo hice a las patadas o no lo hice bien. No, para la gloria de Dios. O hice todo al revés, hice todo distinto para la gloria de Dios. Por eso la segunda pregunta va a tener que ver con eso que Aldo decía de las reglas y la palabra de Dios. Para terminar, le voy a dar la palabra a Nelson, luego a Rafa, y si no hay más dudas, a Aldo para terminar. Vale, buenas noches. Yo quería aportar ahí a esa parte de la glorificación. O sea, ¿qué podría uno entender por glorificar a Dios? Entonces, una es lo que está diciendo Saulo, de buscar que con lo que yo hago busque enaltecer esas cualidades y atributos de Dios, reconociendo lo que Él ha hecho, lo que Él ha permitido que yo haga o logre en mi vida. Otra parte de, de buscar glorificar a Dios es que a través de lo que yo hago, personas puedan honrar el nombre de Dios, o sea, que se enaltezca el nombre de Dios a través de lo que yo hago, y no como una búsqueda obsesiva de pretender que las personas digan, sino algo que puede fluir de esa relación que uno tenga con Cristo. Iba a comentar que en esta parte de la de glorificar a Dios, hay gente que a veces confunde, o sea, confunde qué es, entonces ahí uno entiende, glorificar a Dios con todo, pero hay gente que entiende que glorificar a Dios con todo es que solo voy a escuchar música cristiana, voy a meter a mis hijos en un colegio cristiano, voy a tener solo amigos cristianos, todo va a ser cristiano. Y yo creo que por ese lado es posible que de pronto no logre glorificar a Dios, porque buscar encapsular su fe o su vida y peor meter en eso a su familia, yo pienso que a futuro viene siendo más contraproducente. Puede que yo esté equivocado.
Hay gente que, yo por ejemplo, yo lo escuchaba y yo me ponía cuando había gente que le decía a las personas cuando exponían de los dones espirituales, entonces decía, no, es que usted debe ser o pastor, maestro, evangelista, profeta o hasta ángel. Y eso es falso, o sea, eso es falso. O sea, decir que uno es uno de esos 5, eso no es verdad. O sea, eso no es verdad. Yo lo escuchaba a Saulo la otra vez, hay muchos más dones y es cierto. Incluso puede haber más dones de los que aparecen en la Biblia. Pero a veces uno le crea esas expectativas a las personas, entonces la persona dice, no, yo debo ser tal cosa, yo debo ser maestro, debo ser un profeta, en la iglesia yo debo tener determinado cargo, y resulta que eso puede que no sea así. O sea, hay personas que de pronto Dios los ha llamado en su propósito a determinar otra labor y si buscan honrar a Dios, ya con eso podrían estar cumpliendo su propósito. O sea, nosotros como personas que discipulamos sí tenemos que tener mucho cuidado con esa parte del propósito, porque buscar el propósito de Dios, uno lo dice fácil y uno puede decirlo y dar seminarios y todo eso, pero que cada persona se tome esa tarea y su responsabilidad de buscar su propósito es algo que es complejo. Es algo que es complejo. Yo, por ejemplo, si yo diga, no, es que yo llevo 21 años de cristiano y que yo diga, no, desde hace 21 años yo tenía claro, específico qué era lo que tenía que hacer, o sea, yo sería un mentiroso. Sí tenía claro que yo tenía que seguir a Cristo. Y en la medida que uno va siguiendo a Cristo, uno le va mostrando el camino. Le va diciendo, es por este lado, o también le va diciendo, oiga, por ahí, por ese lado no es. Porque a veces hay gente que le vende la idea a las personas que en la búsqueda de ese propósito de Dios nunca se van a equivocar. Y eso es algo que es mentira, porque en ese proceso de estar con Cristo, Dios también va a permitir que nosotros nos equivoquemos. Obviamente no estoy diciendo que acá Dios acolite que nosotros cometamos cosas escandalosas, no estoy diciendo eso, pero sí que no le creemos a la gente. Yo no sé si ustedes han escuchado esas prédicas de que David no perdió una batalla y que la única batalla que perdió fue por adulterio. Pero resulta que la vida no es así. O sea, la vida no es así. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido sinsabores o cosas? Pero lo importante es que nosotros no nos soltemos de la mano de Dios, que veamos de nuestra relación con Cristo una relación de acompañamiento y de amistad, no como la de el que está pendiente ahí cuando yo caigo, o el que, si yo lo veo a él más como un preparador físico, o sea, yo estoy grave. O sea, estoy grave porque uno no entiende lo de amistad. Si uno entiende la amistad como algo en lo cual, lo que ustedes han logrado acá con esta charla, de compartir a través de la amistad, no de forzar posiciones, sino de compartir, de conocerse y mirar en qué parte tal persona puede tener la razón, que tal persona me está enseñando algo que yo no veía desde mi punto de vista. Si uno tiene eso, uno sí va a poder gozar de ese caminar con Cristo, porque de lo contrario, yo no voy a poder disfrutarlo. Y ahí cuando dice que es gozar de Él para siempre es porque tenemos la oportunidad de gozar, de caminar con Cristo mientras estamos vivos, teniendo la seguridad, porque pues nosotros creemos que hay una vida eterna y que ya de aquí estaremos con Cristo hasta siempre, que podemos gozar en esta vida como en la otra. Perdón lo extenso, gracias. Tranquilo, profe. Gracias por el comentario. Le doy la palabra a Rafinch, que lo había pedido. Yo quiero comentar acerca de, pues nos estaba pensando como hasta cierto punto todos, o sea, si cualquier cristiano se le pregunta cuál es su propósito, cuál es como el fin del camino de su vida, siempre vamos a concluir que va a ser para Cristo, pero como lo decía el profe, o sea, de palabra es una cosa, pero considero que en su actuar diario no hay algo que diferencie al creyente cotidiano de un no creyente, ¿sí? O sea, me refiero a, igual que en los ejemplos que decía Saulo, yo puedo decir muchas cosas que hago, argumentándolas como para agradar a Cristo, pero en realidad es para agradarme a mí, para agradar a una sociedad, para agradar una cantidad de cosas que estoy buscando en mi ego, en mi manera de actuar. Entonces, digamos que pienso mucho y cuestiono el tema de todo lo que hacemos es, es en búsqueda de lograr ciertas cosas terrenalmente. Entonces diría uno, bueno, así yo no tenga nada, yo voy a glorificar a Cristo.
pero siempre vamos a decir eso, o sea, yo digo, Señor, tú me has dado, yo te glorifico, y si yo no tengo, yo también, pero pues vaya, vívalo a ver si lo va a hacer. Entonces, hasta que una persona no viva ese contexto, no va a entender que si de verdad va a estar con Cristo, o su pasión, su gozo real es Cristo, a pesar de las cosas. Entonces, me cuestiono mucho en el sentido de pensar que el creyente, o sea, nosotros, comenzando por mí mismo, yo puedo decir, amo a Cristo, y a veces, justamente con esos ejemplos que Saulo, yo digo ahora como yo no necesito tramar al Señor, o sea, no necesito decirle, Señor, ayúdame a comprarme esta cosa, ayúdame a este elemento, porque Dios sabe cuál es la intención de mi corazón y sabe si lo estoy haciendo para exaltarme, para chicanear, para X o Y cosa. Entonces digo, yo no sé si mi actuar diario eh, sea para glorificar a Cristo, porque eh, vivimos en una sociedad o en un medio, en un segmento donde todo es alcanzar objetivos, y pues de paso, si yo saco tiempo para ir a la iglesia, para hacer ciertas labores, va y viene, pero no es parte de mi propósito fundamental. Y en eso digo como es el trasegar cotidiano de la iglesia, que es donde me gusta mucho lo que se hace siempre, que es como darnos palo todo el tiempo, pero, pero considero que no sucede todo el tiempo. Entonces no sé, no puedo como hilar esas cosas, porque digo, Señor, yo no puedo saber realmente qué tanto hago si lo que veo y evidencio es que todo el tiempo me corro más por perseguir muchas cosas del mundo, y no solo yo, sino toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, o dejo de hacer muchas cosas, o tengo que estarme dando palo todo el tiempo, o cómo moverme, pero igual esto no para y tengo que seguir, ¿sí? Tengo que seguir buscando, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir buscando plata, buscando alcanzar esto, alcanzar lo otro, alcanzar lo otro. Entonces, como decía Nana, se me va la vida en eso, y aún así, creo, sí, claro, llega el tiempo de frustración, pero creo que un creyente puede llegar, y si tuvo buena estabilidad económica, buenos cosas que la sociedad aceptó como buenas a lo largo de su vida, pues va a sentir que todo estuvo bien, ¿sí? Y eso va a hacerle creer que fue una vida piadosa. Entonces no es como tan sencillo eh, entender, o como, no sé, como poder diferenciar esas cosas. Digo. Gracias, Rafín. Yo creo que al respecto, en mi caso personal, me ha ayudado mucho a entender el concepto bíblico de la honestidad y la verdad. Porque usted dijo una palabra chévere, y es, uno no puede tramar a Dios, pero uno se encuentra muchas veces, y muchos creyentes, en una carrera de tramar a Dios. De tramar a Dios para justificar las ambiciones personales, incluso dentro de una iglesia. La ambición de querer ser pastor, la ambición de querer ser reconocido como una autoridad en una iglesia, cosas que son, entre comillas, muy cristianas supuestamente, y de ahí para adelante, pues todo lo que uno pueda ambicionar en la vida, en la tierra. Creo que es clave para poder tener esa relación que glorifique realmente al Señor, y evitar esa tramadera que obviamente nunca va a tener, o sea, Dios no lo podemos tramar, acercarnos a Dios siempre con la verdad. Señor, la verdad es que esto es lo que pasa, la verdad, esto yo lo quiero, no lo quiero, y quiero acercarme sabiendo que puedes responderme que sí, puedes responderme que no, de acuerdo a lo que la palabra indique, de acuerdo a lo que la Biblia diga. Pero creo que todo parte de una relación de la verdad. A Jesús le fue muy bien, o más bien a los discípulos del Señor Jesús les fue muy bien en esa relación con el Señor, cuando la relación estuvo enmarcada siempre en glorificarlo a Él, pero a través de la verdad, a través de decir, yo tengo esto y esto,
y así es que están las cosas. Y que el Señor tuviera que formar a esos hombres que estaban dispuestos a dejarse formar. En cambio, aquellos que tramaban a todo el mundo, en el caso de los fariseos, tuvieron un conflicto irreconciliable con la posición que Jesús tenía siempre. Entonces yo creo que siempre nos va a ayudar eso, Rafin. Yo también me cuestioné eso. ¿De qué manera no caer en esa trampa, en esa tramadera? Y creo que la respuesta es decir la verdad y acercarse al Señor con confianza, sabiendo que al decir la verdad no estoy obligando al Señor a que me responda con un sí, sino que una respuesta también puede ser un no. Y que en la obediencia a esa respuesta o el corazón que yo tenga para acercarme a Él, voy a encontrar esa glorificación. Creo que eso a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Le doy la palabra a Nelson y luego a Aldo para cerrar, si no hay más opiniones. No, iba a hacer un aporte breve respecto a eso. Salmo 51:6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás entender sabiduría. Y es el Salmo 51 que compone David después de haber caído en adulterio y haber fraguado el asesinato de uno de sus mejores hombres. Esa parte a mí me parece, o sea, es muy chévere lo que dice Rafa porque es sincero. Porque mire que hay gente que, o sea, uno como cristiano a veces cuando todavía va en ese proceso y no ha tenido la madurez, uno es de extremos. Yo conocí gente que, por ejemplo, que por decir que el propósito de Dios era servirlo y que llevar el mensaje, gente que dejó de estudiar y fruto de no estudiar hubo puertas que se le cerraron. Pues después quedaron resentidos con la iglesia donde estaban. Pero también, si uno no tiene ese análisis de estar delante de Dios, de una manera en que, como también me gusta lo que decía Rafa, porque nosotros tenemos que tener esa manera de andar con Dios de manera amistosa y no pensar simplemente que Él me va a dar palo y Él me va a dar palo. Uno puede tener amistades que uno les dice las verdades de frente, se las puede decir entre chiste y chanza, podrían ser algo, pero se la van diciendo a uno de frente. Esa amistad con Dios es la que uno requiere para que a uno de frente Dios le diga, en esos tiempos de intimidad con Él, de pronto cuando las intenciones que uno tiene o las motivaciones que uno tiene no son algo que sea en verdad buscando agradar a Dios. Entonces era esa parte, o sea, cuando dice ahí tú amas la verdad en lo íntimo, es allá en lo más secreto, o sea, allá en lo más profundo, pues ya sea en mi tiempo de oración, en mi tiempo devocional, o también cuando uno va en Transmilenio ahí en esos trancones. En esos momentos de intimidad, el Señor, uno puede ser sincero con Dios y a uno Dios no lo puede tramar, y estoy de acuerdo con lo que dice Saulo. A veces en la vida cristiana se trata como de mostrar facetas de tú eres el victorioso, que tú naciste para ser un campeón, y listo. O sea, yo estoy consciente en que Dios quiere que nosotros alcancemos cosas, y incluso es que alcanzar cosas no está mal. Y hay cosas que Dios a nosotros nos va a permitir también. Uno, por ejemplo, yo, o sea, considero, puede que yo esté equivocado. Yo busco agradar a Dios con todo lo que haga, pero también hay cosas que Dios me deja que yo tome la decisión para que yo asuma de responsabilidades. O sea, yo no le puedo echar la culpa, ay, no, es que fue por querer buscar agradar a Dios, no. Dios dejó que de pronto yo tomara una mala decisión, de la cual yo después aprendí, y eso era parte de mi proceso de aprendizaje y caminar con Él. Ya. Gracias, Nelson. Le doy la palabra al Tito entonces para cerrar la tertulia. Recuerden memorizarse los versículos. A medida que se desarrolló la tertulia, pensaba en algo bacano, y es la agudeza que leer la Biblia sin religión, sino con la humildad de saber de que el que la está leyendo es torpe. Somos re brutos. ¿Por qué? Pues muchos dirán, ay no, yo no soy bruto. Pues empieza a contarnos sus derrotas y le decimos si eso es cierto o no es cierto. La verdad es que nuestras derrotas y nuestros grandes desaciertos son el fiel testigo de que somos bruticos, de que presumimos cosas que realmente no somos. Pero lo bueno de las derrotas es que nos hacen reconocer nuestra dependencia de Dios. En esa dependencia uno aprende que uno no sabe ser esposo y tampoco sabe ser papá, que no sabe ser pastor y tampoco ser hijo de Dios, que necesita ser instruido en cómo administrar la plata y cómo asumir cuando alguien lo vacía a uno,
en cómo asumir el prestigio que no es de uno, sino del Señor, pero Dios lo ha hecho reposar sobre uno, solo porque le gusta recordarle a uno que antes de que Él llegara, uno solo era una montaña de fracaso. Me gusta pensar que estamos aprendiendo a la luz de la Escritura la verdad del Evangelio de Cristo, donde Dios no aborrece a los ricos, donde Dios no aborrece a los pobres, donde Dios no está molesto con que uno tenga anhelos, pero donde no quiere que la prioridad de la vida de uno sean los anhelos, donde Dios no se incomoda con que uno desarrolle otras maneras para poder ser útil al reino, y entonces dice, no tengo madera de orador, y como lo menciona la Escritura, sí, no hay solo 5 dones, hay gente que tiene el don de aconsejar, hay otros que tienen el don de dar, y deben hacerlo con liberalidad. Hay otros que deben desarrollar un liderazgo en alguna área, y dice la Escritura, deben hacerlo con gran responsabilidad. ¿Qué sería una sociedad donde todo el mundo está metido solamente dentro de los auditorios desarrollando el culto? Pues sería una sociedad que dejaría de ver el arte, ver la industria crecer, ver la política florecer, que es la administración de una autoridad que los ciudadanos le entregan a una persona para que represente los intereses de la nación. Debemos glorificar a Dios en la política, y quiero citar a un hombre llamado Herman Ball, que es un poquito más cercano en el conocimiento para los que están conmigo en la Academia de Ginebra. Y Herman Ball tomó la decisión de que quería que ese catecismo menor de Westminster permeara todo en su vida, todo. Y ese hombre, que fue pastor, también fundó universidades, que también fue un político prestigioso y fue primer ministro de su nación, de una u otra manera permeó muchas áreas de la sociedad holandesa con esa decisión, vivir para la gloria del Señor y disfrutar de Él para siempre, glorificar a Dios en todo. Amigos, Dios nos ha dado el privilegio de estar juntos, para que juntos aprendamos, para que juntos nos afilemos. No está mal que sueñen con tener cosas, está mal que Dios sea el objetivo único al que buscan solo por esas cosas que quieren. Pero tranquilos, yo también fui así, yo también lo hacía, yo recuerdo eso. Pero Dios quiere que nosotros realmente le conozcamos, para que entendamos que lo que soñamos es insignificante frente a Él, frente a la persona que salió a la cita con nosotros. Yo soñaba, cuando llegué al Evangelio hace 20 años, que Dios formara un ministerio musical y me hiciera parte de una banda y yo fuera parecido o similar en su trabajo musical a lo que hacía en algún momento Jesús Adrián Romero. En ese tiempo me parecía que hacía un trabajo wow. Y después cuando Dios estableció la banda y empezó a movernos de un lado al otro, y yo veía que yo no me volvía ni tan famoso ni tan conocido como Jesús Adrián, recuerdo que la frustración tocó a mi puerta y el Señor me permitió entender algo, y es que Dios hace nuevas todas las cosas y que Él no iba a repetir a Jesús Adrián Romero, que Él tenía para mí otro trabajo y que no era relevante si ese trabajo lo conocían millones o alguno, que Él ya tenía un plan, un propósito y que Él sabía lo que estaba haciendo y que yo tenía que dejar de experimentar frustración porque Él no hacía lo que yo imaginaba que debió haber hecho. Cuando empecé a aceptar eso en mi vida, empecé a ser muy feliz. Empecé a entender que Dios me llevaba a lugares donde otros no habían ido.
Cuando entendí por qué Dios no me había dado ciertas cosas que yo había anhelado, entendí que esas cosas hubieran torcido mi corazón, que esas cosas me hubieran extraviado de la verdad y yo me hubiera perdido dentro de los auditorios. Así que con esto que les digo, lo que quiero es que por favor atesoren en su vida, que sea que coman, que sea que trabajen, que sea que estudien, que sea que sean esposos y padres, o sea que sean solteros. Hagan todo para la gloria de Dios. Que el soltero guarde su sexualidad para su Señor porque le tiene una esposa. Que el casado viva para la gloria del Señor honrando a su mujer. Hoy le decía a mi esposa algo, le decía, mire mi amor, yo he aceptado que tú y yo somos absolutamente diferentes, como yo soy absolutamente diferente a mi Señor. Yo no me parezco a Cristo, Diana, trato de parecerme, pero yo no soy parecido a Cristo. Yo soy un pecador arrepentido. Pero algo que yo sí tengo claro, le decía a mi esposa, estábamos ahí viniendo del parque a llevar al perrito, es que yo a usted la amo, yo la amo, Diana, y a mí me gusta estar con usted, a pesar de que somos tan distintos. Amados hermanos, desarrollen el rol que les toque en donde sea que estén, pero háganlo para la gloria de Cristo. Maridos, amen a sus esposas con ternura, ámenlas y que se sientan amadas, esfuércense, no va a ser fácil, no somos personas que aman, somos descuidados por naturaleza. Hijos, no deshonren a sus padres, obedézcanlos en el Señor porque esto agrada a Dios. Vayan a sus trabajos y hagan lo que la Biblia dice, trabajen para los ojos del Señor que está sobre ustedes. Si ayudan, ayuden con todo el corazón. Si aconsejan, aconsejen con sabiduría. Si comen, coman con gratitud hacia Dios. Si disfrutan de la vida, disfruten sabiendo que es Dios el que les ha regalado ese privilegio. Y en todo lugar, tengan siempre presente que deben hacer discípulos, que deben contarle a otros que la vida se puede vivir de una manera sorprendente para Dios, para su gloria, para su honra. Glorifiquen a Dios en sus vidas, porque ese es el sacrificio vivo que Dios quiere en nosotros. Cierren sus ojos conmigo y acompáñenme a hablar con papá. Mi bendito Padre, amado Dios nuestro, cuán especial es tu amistad. Conscientes de no merecerla nos sobrecoja aún más esa alegría. Nosotros nunca tuvimos un amigo como tú. Tampoco conocimos a alguien que tuviera un interés tan honesto y tan esforzado, con evidencias tan grandes como las que tú nos has dado a través de tu palabra. Jamás tuvimos el privilegio de conocer a alguien que no solo nos quisiera tan fuertemente a su lado, sino que aparte de eso hubieran tantos testimonios como los que tu palabra tiene, de cuánto piensas en nosotros, de cómo nos anhelas, de cómo tu palabra menciona que te salen suspiros, dice que tú bailas sobre nosotros con cánticos de amor. ¿Quién siente eso por nosotros? La verdad, Señor, solo tú. ¿Quién nos anhela celosamente? O sea, que no nos quisiera compartir con nadie. Solo tú. ¿Y quién dio a su único hijo y todo lo que él ganó con su obediencia? Quiso que su hijo lo compartiera con nosotros, solo tu Padre. Con base en eso, creo que lo único que podemos decir es, en este momento, perdón. Perdón por tan poquita disposición. Perdón por tan poquito esfuerzo que hemos hecho. Perdón por una devoción tan escasa. Deberíamos transpirar amor por alguien que siente algo así por nosotros. Pero nos quedamos cortos. Y entonces aparece la gracia.
este regalo de estar en tu presencia, en que confesamos cómo somos escasos, escasos para dar en la medida en la que tú te entregaste. Y con esa escasez, admitir que hemos fallado y hemos pecado, porque debería haber en nosotros reciprocidad, debería haber en nosotros eso que el catecismo menor, con muchos y con grandes evidencias, vivieron una vida de gran entrega para ti, te conocieron y vivieron para tu gloria. Mi Señor y mi Dios, que tus palabras y que aquellas cosas hermosas que inspiraste a otros hermanos nuestros en otros tiempos se queden en nuestras mentes para que no olvidemos y olvidando se nos pase por los ojos sin estar apercibidos que tienes sueños, que anhelas cosas para la iglesia, que no quieres que el hombre se pierda, que quieres que seamos un grato perfume de Cristo que se eleve hasta ti, que desees que te adoremos en todo tiempo, pero no como una lora mojada, sino como alguien que ha aprendido a descubrirte en cada aspecto de su vida, pequeño, importante, tonto o fútil. Hoy estamos aquí porque somos tuyos, no le pertenecemos a una denominación, tampoco nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú eres nuestro dueño, queremos confesarte eso, Jesús. Tú eres nuestro dueño y mis amigos y yo queremos decirte, no le pertenecemos a nuestro pasado, ni le pertenecemos a los esquemas religiosos, ni le pertenecemos a un punto de vista humano. Hoy queremos decirte, Señor, sé tú nuestro dueño. Hoy queremos confirmarnos, una vez más, no queremos otro dueño en nuestra vida, ni el pasado, ni la ansiedad, ni las ambiciones del mundo, ni la vanidad de los títulos, ni esas cosas, no queremos eso. Queremos poder decir lo que Pablo dijo con profunda certeza, de algo me gloriaré, es de Cristo. De poder decir, ¿sabe qué? Tengo un Señor, quien es mi amo, y también es mi amigo, y también es mi maestro, y también es mi Dios, y también es mi Salvador, y también es mi abogado. Gracias, Señor, por ser más de lo que pedimos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por venir a esta cita, Señor, con todo el corazón de Dios. Danos, te lo ruego, danos pasión por tu obra, pasión por las personas, porque tú tienes pasión por las personas. Somos el resultado de tu pasión. Danos pasión por los que no te conocen. Danos pasión para hacer las cosas con excelencia, sabiendo de que quien lo hace por ti nunca habrá echado todo su esfuerzo en un saco roto. Danos amor por la verdad, para no negociarla y para no olvidarla. Te lo ruego, Señor, porque una iglesia que te ama y vive para ti y para tu gloria, es una iglesia, Señor, que deja una huella realmente inolvidable en la sociedad, Señor. Ahora vamos a ir a descansar. En paz nos acostaremos, cariño, porque solo tú nos haces vivir confiado. Así también despertaremos y podremos decir desperté, porque el Señor velaba mis sueños. Gracias, Señor. Un beso y un abrazo de parte de todos nosotros que estamos esperando, Jesús, y nos vamos a casar contigo en el cielo. Mientras tanto, seguiremos predicando. Ponnos en escenarios donde podamos decirle a otros, guiar a los corazones para que esas personas puedan escuchar tu buena noticia y abrir su corazón de par en par y vivir la vida abundante que por amor y sin merecer nos ha regalado, Señor.
Hoy oramos porque hablar contigo es muy lindo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, Dios los bendiga. Muchas gracias por aportar tanto para que todos aprendamos. Sigan ahí leyendo el Catecismo Menor. Recuerden pues que se subió la info. Y un abrazo, los amamos un montón. Y ojalá nos podamos ver mañana ya en Candelaria. Métanle el corazón a ese trabajo misionero que Dios nos tiene haciendo con estas familias y estos niños. ¿Listo? Bien, hasta mañana a todos, que descansen, que Dios los duerman. bendiga, amigos. Gracias. Bendiciones. Feliz noche para todos, gracias. Hasta mañana. Alguno podrá hacer que Hasta